Bienvenidos a Sombras de las Escrituras. Hoy exploremos una pregunta intrigante. ¿Por qué Dios no puede matar a Satanás? Esta pregunta no es solo teológica, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la soberanía divina. Profundicemos en las Escrituras y comprendamos esta compleja dinámica. La presencia de Satanás nos enseña acerca de la libertad y la justicia de Dios. En este video descubriremos cómo la Biblia nos ofrece respuestas profundas a esta pregunta. La lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente a lo largo de la historia bíblica. El papel de Satanás en la narrativa bíblica. Para entender por qué Dios no puede simplemente eliminar a Satanás, primero debemos entender el papel que desempeña en las Escrituras. En Job 1:6-12, vemos a Satanás aparecer ante Dios, cuestionando la fidelidad de Job. Aquí, Satanás actúa como un adversario, planteando preguntas sobre la verdadera devoción humana. Este papel es fundamental para la narrativa bíblica, ya que permite la prueba del carácter humano. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la fe y la resistencia. La lucha contra el mal es una elección que debemos hacer a diario. La naturaleza del mal. El mal, representado por Satanás, es consecuencia del libre albedrío. En Génesis 2:16 y 17, Dios le da a Adán la opción de obedecer o desobedecer. Esta libertad es esencial para la relación entre Dios y la humanidad. Si Dios matara a Satanás, estaría interfiriendo con el libre albedrío que Él mismo estableció. La elección es un elemento crucial de la creación. El mal es una realidad que nos permite comprender el valor de la elección y la fe. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la vigilancia y la sobriedad. La justicia de Dios es justo, y por tanto no puede actuar arbitrariamente. En el Salmo 89:14 leemos que la justicia y la justicia son el fundamento de tu trono. Para que Dios elimine a Satanás, también tendría que lidiar con el concepto de justicia en relación con el libre albedrío. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del castigo y la restauración. La justicia de Dios es una característica fundamental de su naturaleza. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la justicia y la misericordia. El propósito de la vida y el sufrimiento. La presencia del mal nos permite entender el concepto de redención. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña que el sufrimiento produce perseverancia, carácter y esperanza. La lucha contra Satanás nos enseña la importancia de la fe y la resistencia. Si se eliminara el mal, no tendríamos la oportunidad de crecer espiritualmente. El sufrimiento es una realidad que nos permite comprender el valor de la fe, la perseverancia. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la confianza. La promesa de la redención. La Biblia nos asegura que, al final de los tiempos, el mal será derrotado. En Apocalipsis 20:10 leemos que Satanás será arrojado al lago de fuego. Esta promesa de juicio revela que Dios tiene un plan. La pregunta no es si Satanás será eliminado, sino cuándo y cómo ocurrirá. La promesa de redención es una característica fundamental de la Biblia. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la confianza. El testimonio de las Escrituras. Varios pasajes muestran que Satanás tiene un propósito dentro del plan divino. En 2 Corintios 12:7, Pablo habla de un aguijón en la carne, que muchos creen que es opresión demoníaca. Esta experiencia trae humildad y dependencia de Dios. El sufrimiento y la lucha contra el mal nos moldean y nos acercan al Creador. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. La batalla espiritual Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y autoridades, contra los gobernantes de este mundo oscuro. Esta batalla espiritual es crucial para nuestra comprensión. Dios permite que Satanás actúe para que podamos reconocer la necesidad de su protección y fortaleza. La batalla espiritual es una realidad que nos permite comprender el valor de la fe y la resistencia. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la vigilancia y la sobriedad. El amor y la misericordia de Dios. La naturaleza de Dios es amorosa y misericordiosa. En 1 Juan 4:8 leemos que Dios es amor. Si Dios eliminara a Satanás sin ofrecer una oportunidad para arrepentirse, contradice su propia naturaleza. Dios quiere que todos tengan la oportunidad de regresar a Él, incluso aquellos que han caído.
La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia del amor y la misericordia. El futuro glorioso Dios tiene un plan glorioso que se revela en las Escrituras. En Romanos 8:28 se nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La lucha contra Satanás es parte de este plan mayor. El sufrimiento y la resistencia nos preparan para la gloria futura. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la confianza. La esperanza de la restauración. El plan divino es de restauración. En Isaías 65:17, Dios promete crear nuevos cielos y una nueva tierra. Esto significa que mientras el mal exista ahora, llegará un momento en que todo será restaurado. Esta esperanza nos motiva a perseverar en la fe. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la confianza. La importancia del libre albedrío. El libre albedrío es un don y una responsabilidad. En Deuteronomio 30:19, Dios nos da la opción entre la vida y la muerte. Esto significa que luchar contra Satanás es una decisión que debemos tomar a diario. La libertad de elegir es esencial para el amor verdadero. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la elección y la responsabilidad. Comprender el sufrimiento. El sufrimiento no es en vano. En Filipenses 1:29, Pablo escribe que os ha sido dado el privilegio de creer en mí, Cristo, pero también de sufrir por él. La presencia de Satanás nos enseña a valorar la fe y la unión en Cristo, incluso en las dificultades. El sufrimiento es una realidad que nos permite comprender el valor de la fe y la perseverancia. Intervención divina. Aunque Dios no elimina a Satanás ahora, interviene en nuestras vidas. En 1 Corintios 10:13 encontramos la promesa de que Dios nos ofrece una salida a la tentación. Esta protección divina es una demostración de su amor. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la confianza y la dependencia de Dios. El llamado a la vigilancia. La presencia de Satanás nos llama a la vigilancia. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que seamos sobrios y velados. Este llamado a la vigilancia es vital para nuestra vida espiritual, ya que nos enseña a estar alerta ante las trampas del enemigo. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la vigilancia y la sobriedad. La comunidad de creyentes. La lucha contra Satanás no es solitaria. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a unirnos y animarnos unos a otros. La comunidad de creyentes fortalece nuestra fe y nos ayuda a resistir las tentaciones. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la comunidad. La comunidad de creyentes, la lucha contra Satanás no es solitaria. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a unirnos y animarnos unos a otros. La comunidad de creyentes fortalece nuestra fe y nos ayuda a resistir las tentaciones. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la comunidad y la unidad en Cristo. La comunidad de creyentes es un refugio seguro para quienes buscan escapar de las trampas del enemigo. La promesa de la victoria. En Romanos 16:20 leemos que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Esta promesa nos asegura que aunque Satanás todavía obra, su derrota final es segura. Nos da esperanza y determinación. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la confianza. La victoria es nuestra y debemos estar seguros de ella. El testimonio de la Iglesia. La historia de la Iglesia es un testimonio de la lucha contra el mal. A lo largo de los siglos, muchos han enfrentado persecución y tentación, pero la fe ha prevalecido. El testimonio de la Iglesia nos inspira a seguir luchando. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la fidelidad. La Iglesia es un ejemplo de cómo la fe puede superar la edad. La lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente a lo largo de la historia bíblica. Desde el principio, cuando la serpiente tentó a Eva en el jardín del Edén, Génesis 3:1-5, hasta el final, cuando Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies, Romanos 16:20. La batalla entre las fuerzas del bien y el mal es una constante. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la elección y la responsabilidad. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo en el desierto, Mateo 4:11, pero resistió las propuestas de Satanás y permaneció fiel al Padre. Esta victoria es un ejemplo para nosotros que también enfrentamos tentaciones y desafíos en nuestras vidas. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la fe y la resistencia.
Jesús es nuestro modelo de cómo vivir una vida de obediencia al Señor. La armadura de Dios. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6:10-2, nos prepara para la batalla espiritual contra las fuerzas del mal. La verdad, justicia, paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, podemos resistir los ataques del enemigo, permanecer firmes en nuestra fe. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la preparación y la vigilancia. La armadura de Dios es nuestro equipo para la guerra espiritual. La lucha interna. Sin embargo, la lucha entre el bien y el mal no es solo una batalla externa, sino también interna. El apóstol Pablo describió su propia lucha en Romanos 7:19-25, donde lucha entre el deseo de hacer el bien y la realidad del pecado. Esta lucha es común a todos nosotros, pero con la gracia y la misericordia de Dios, podemos vencer el pecado y vivir una vida de obediencia al Señor. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. El diablo, un enemigo astuto. El diablo es un enemigo astuto y peligroso que busca devorar a los hijos de Dios. 1 Pedro 5:8. Pero con vigilancia y sobriedad podemos resistir a sus avances y permanecer firmes en nuestra fe. Como escribió Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la vigilancia y la resistencia. La batalla celestial, la batalla entre el bien y el mal, también se describe en Apocalipsis 2:7-9, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás. Esta batalla celestial es un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal es una realidad espiritual que trasciende el mundo físico. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. La victoria final. Pero al final la victoria es nuestra. Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Romanos 16:20. Y el bien triunfará sobre el mal. Con esta esperanza podemos afrontar los desafíos de la vida con valentía y confianza, sabiendo que el Señor está con nosotros y que la victoria es nuestra. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la confianza. La presencia del mal puede fortalecer nuestra fe y carácter de varias maneras. Nos enseña sobre la importancia de la elección y la responsabilidad. Al enfrentar las tentaciones y la influencia del mal, somos llevados a elegir activamente el bien y resistir el pecado. Esto desarrolla nuestra capacidad para tomar decisiones correctas y responsabilizarnos de nuestras acciones. Nos acerca a Dios y nos hace más dependientes de Él. Cuando nos enfrentamos al mal, nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad y de la necesidad de confiar en la fuerza y la gracia divinas. Esto fortalece nuestra fe y nos ayuda a desarrollar una relación más íntima con Dios. Nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la resistencia. La lucha contra el mal no siempre es fácil, pero la perseverancia y la determinación de mantener nuestra integridad espiritual nos hacen más fuertes y resilientes en nuestro camino de fe. Nos ayuda a comprender mejor el sufrimiento y su propósito. Aunque el mal causa dolor y dificultades, podemos aprender a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer y desarrollar el carácter, como nos enseña la Biblia. Nos hace más humildes y dependientes de Dios. A medida que reconocemos nuestra propia vulnerabilidad frente al mal, desarrollamos un sentido de humildad y nos volvemos más conscientes de nuestra necesidad de la gracia y guía divinas. Entonces, ¿por qué Dios no puede matar a Satanás? La respuesta está en las complejidades del libre albedrío, justicia, el amor y la redención. La presencia del mal nos enseña sobre el valor de la elección y la fe. En lugar de ver esto como un fracaso divino, deberíamos verlo como una oportunidad de crecimiento y comprensión. La presencia de Satanás nos enseña sobre la importancia de la vigilancia y la resistencia. Gracias por ver Sombras de las Escrituras. Que esta reflexión traiga luz y esperanza en vuestro camino espiritual. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido que explore la profundidad de las Escrituras. Hasta la próxima.